¿cierto? Y nos estuvimos basando sobre específicamente las relaciones trigonométricas principales, ¿cierto? Y las inversas. Estuvimos viendo que las principales eran el seno, coseno y la tangente. Son las tres relaciones principales trigonométricamente hablando. Y las inversas de estas, ¿cierto? Es la inversa del coseno, sería la cosecante, ¿cierto? La inversa del seno, la cosecante, la inversa del coseno, la secante, y la inversa de la tangente, la cotangente, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si nos fijamos acá, nos daba un ejemplo, ¿cierto? Que aquí estaba cómo quedaban las relaciones trigonométricas desde un ejemplo que nos daba con dos ángulos. Tenía dos ángulos más un ángulo recto. ¿Ya? Y estaba establecidas las principales y las inversas. Ahora, si bien es cierto, para saber yo el coseno, ¿cierto? O el seno del ángulo, perdón, tengo que contemplar que es la relación que existe entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa para el seno del ángulo, ¿cierto? Pero para el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, la tangente indica los dos catetos. Esas cosas tienen que tenerlas claritas, ¿ya? Las principales, por lo general, cateto opuesto sobre la hipotenusa para el seno, y para el coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para la tangente, vinculo los dos catetos y ahí sale la hipotenusa afuera. Entonces, saco de la ecuación a la hipotenusa. Entonces, para la tangente, ¿qué sería? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, esa es la forma de entender esto que está acá. Al momento de la prueba, que no se le olvide esto cómo es. Y obviamente la inversa de esto, acá arriba. Algo más simple también que aterrizar. Yo me tengo que aprender esto. Básico. Memorizar esto. No hay más. Porque cuando yo le pregunte por la inversa, es esto arriba y eso abajo. Cambia inmediatamente. Esa es la inversa. Pasa la cosecante sería la hipotenusa arriba y el cateto opuesto abajo. Para la secante sería exactamente lo mismo. Bien, matemáticamente hablando también se interpreta el seno, ¿cierto? La inversa del seno, ¿cierto? Que es seno a la menos 1. Esa es la inversa. ¿Cómo la interpreto? Como 1 sobre seno. Eso es la inversa. También se representa así matemáticamente. Ya lo van a ver. Vamos a ir avanzando ese tema. Y para el coseno es exactamente lo mismo, ¿cierto? El coseno, perdón, es cos. Cos a la menos 1. ¿Cierto? A la menos 1 significa que es la inversa del seno, la inversa del coseno, ¿cómo sería? 1 sobre coseno. Ahí está. Entonces, ahí tendría claramente cómo se interpretaría la inversa. Bien, ahora, entendiendo esto, ¿cierto? Que no cuesta mucho asimilar eso, lo que pasa es que hay que tener claro el concepto principal. El concepto basal de todo esto es este. Este es el concepto basal y es también el concepto basal de la parte de corriente alterna para la aplicación misma de corriente alterna. Todo esto. Estos tres elementos son fundamentales en corriente alterna. Entonces, vimos también el ejemplo, ¿cierto? Y explicamos un momento cómo quedaba para los dos ángulos, ¿cierto? Para el alfa y para el beta. Entregamos un lenguaje también. Hicimos los ejercicios, ¿cierto? Trabajamos con estos ejercicios. Los realizamos, ¿cierto? Y aquí estaba el ejemplo de cada uno, o sea, más que nada el resultado de cada uno de los ejercicios que estaban ahí. Estaban todos los ejercicios dados, ¿cierto? Entonces, como el resultado, ahora vamos a empezar a ver lo que son las relaciones trigonométricas en el plano, el círculo trigonométrico y las identidades fundamentales, ¿cierto? Vamos a ver un poquito este tema. Hay que ver mucho la parte de la base de lo conceptual. ¿Ya? Aquí habla que realmente tenemos una circunferencia, ¿cierto? Estamos ubicando en un plano, mi plano es este, ¿cierto? Los 4 cuadrantes, y sobre esos 4 cuadrantes, que es mi plano cartesiano, ¿cierto? Obviamente dibujo una circunferencia, ¿cierto? Con mi eje en el punto central. Por lo tanto, voy a dibujar un radio, ¿cierto? Sobre el origen, dibujo un radio, y ese radio va a valer 1. Y se conoce como círculo trigonométrico. Entonces, ahora, si proyectamos el punto de la circunferencia correspondiente al radio hacia los ejes X e Y, vemos que se forma un triángulo rectángulo. Entonces,
Razones obvias, ¿cierto? Yo les dije acá que este se llamaba un punto acá en el plano, ¿cierto? Este es un radio. Y el radio sale desde el eje principal, ¿cierto? Desde el origen. Entonces, ¿qué hago yo? Yo al conectar este punto origen, con un punto en la circunferencia, puedo formar prácticamente un triángulo, ¿cierto? Y lo proyecto. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, el ángulo que forma el radio del eje X lo llamaremos alfa. Entonces, se forma un ángulo alfa. Entonces, la medida de proyección al eje X es un valor de I y es la medida del cateto opuesto a alfa. Entonces, ¿cuál es la medida del cateto opuesto a alfa? Miren lo que estoy haciendo acá. ¿Cuál es la medida cuál es el cateto opuesto a alfa? ¿Tienes la medida? No, la medida no me gusta la medida. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? El cateto opuesto de... Exactamente. El que proyecta en el eje de la Y. Esta es la proyección. Entonces, eso se proyecta hasta allá. Entonces, de aquí hacia acá trazo una línea y ese sería mi CO. Ese es el cateto opuesto a alfa. Este es el CA, cateto adyacente, en el eje de la X. Eso es lo que me quiere decir. Vamos a ir analizando piano para que vamos a ir analizando cada punto y no va a ser tan largo, tan rápido. Ya, entonces por lo tanto, dice, la medida de proyección al eje X es un valor de I y I es la medida del cateto opuesto a alfa. Entonces, por lo tanto, la medida de la proyección al eje Y es un valor de X. Entonces, aquí está dado. Ahora, I es la medida del cateto adyacente a alfa. Entonces, ahora, la medida del radio, que es 1, ¿cierto?, es la medida de la hipotenusa. Y ahí tengo graficado esto, ¿ves? Entonces, lo que me quiere decir esto, que la medida del cateto opuesto yo lo proyecto desde el eje Y por el X, ¿cierto?, hacia allá. Entonces, lo proyecto hacia acá y sobre el eje X es la medida de Y. Pero el otro me dice la medida del X, del cateto opuesto, es CO, y la medida del cateto adyacente es la medida del eje X que yo la proyecto por Y. Entonces, la proyecto hacia arriba, miren. Entonces, tengo un valor acá. Ese valor es este. El valor que tengo acá. Este valor es este. El valor que tengo acá. Entonces, eso es lo que me está queriendo decir. Ahora, apliquemos que las relaciones trigonométricas a este triángulo específicamente respecto al ángulo alfa. Ya que está. Las relaciones principales con respecto a eso, para alfa, el cateto opuesto es Y y el cateto adyacente es X. Por lo tanto, mi hipotenusa vale 0, vale 1, perdón. Entonces, ¿qué dice acá? Las principales, ¿cierto? Voy a borrar esas que están ahí, esos dibujos. Entonces, con respecto a las principales, me dice que el seno es igual a y ahí sobre 1. La hipotenusa vale 1. El coseno es igual a X sobre 1 y la tangente es igual a Y sobre X, ¿cierto? ¿Por qué Y sobre X? Porque Y es el cateto opuesto, X es el cateto adyacente. ¿Okay? Por lo tanto, para la inversa, fíjese bien lo que le expliqué hace un momento. Miren lo que pasa acá. Para la inversa queda como 1 sobre Y y la cosecante y la secante es 1 sobre X. Por lo tanto, la cotangente es X sobre Y. Entonces, todos estos valores que están acá originalmente se cambian de posición en la inversa. Eso es tener claro eso. Ahora, simplificando los cocientes, el seno de alfa es igual a Y, el coseno de alfa es igual a X. Entonces, si sustituimos en la relación de tangente Y por el seno de alfa, Y es igual a X por el coseno de alfa. Entonces, tangente de alfa es igual a quién? Al seno del alfa sobre el coseno del alfa. ¿Por qué el seno del alfa qué representa? La Y. ¿Y el coseno del alfa qué representa? La X. Arriba está el. Si usted relaciona esto con esto, va a entender. Entonces, me está dando que el seno del alfa es el I sobre 1.
¿Está? El coseno del alfa es el x sobre 1. Entonces, me dice que el seno se proyecta el x, el y en el coseno se proyecta el x. Esa cosa hay que tenerla clara. Ahora, sustituimos y por el seno del alfa y x por el coseno de alfa, nos va a dar la cosecante que es la inversa, ¿cierto? Les dije anteriormente. Esto que estaba arriba ahora pasa abajo. Entonces esto es 1 sobre el seno de alfa. La secante es 1 sobre el coseno del alfa. Y la cotangente es al revés. Pasa el coseno arriba y el seno pasa abajo. ¿Qué significa? Que el coseno representa el x y el seno representa el y. Exactamente aquí, pero al revés. Entonces, estas cosas, bueno, estamos viendo las fundamentales aquí. Estamos viendo las identidades fundamentales de la trigonometría. Ya vamos a ir aterrizando un poco más este tema. Se va a poner un poco más jugoso. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguien todavía no tiene claro algo? Preguntas, dudas, miles, por montones, por millares. Pregúntale a ChatGPT. No sé dónde lo habrán escuchado eso. Ya, bien. Entonces, volviendo a la génesis de esto. Yo tengo que tener claro que cuando hablo de las relaciones trigonométricas en un plano, ¿cierto? En un círculo, y también hablo de las identidades fundamentales, que estas son parte de las identidades fundamentales cuando yo vinculo que el radio, ¿cierto?, que se forma ahí, que es la hipotenusa, vale 1. Y empiezo a asociar con respecto al coseno y al seno, que son proyectados los catetos, ¿cierto? Me puede decir que el seno del ángulo es la hipotenusa, que sería la y, sobre 1. Perdón, el eje y sobre 1. Entonces, el coseno representa lo que hay, la medida del eje x sobre 1. Ahora, matemáticamente hablando, si la hipotenusa vale 1, ¿el y qué valor tendría si la divido? El mismo valor, ¿cierto? ¿Cuándo voy a tener un problemita? Cuando la hipotenusa tenga otro valor, ¿cierto? Ahí tengo que hacer la división específicamente. Pero si tengo valor 1, porque es la fundamental, nace de ese valor. Bien. Con respecto a la deducción de 3 identidades trigonométricas, dice acá, para ello aplicaremos el teorema de Pitágoras. Aquí entra Pitágoras, lo que habíamos hablado anteriormente. Al triángulo asociado al círculo trigonométrico que está acá, ¿cierto? El teorema de Pitágoras dice que la suma de los lados, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Hipotenusa es el triángulo de Pitágoras es de conocimiento universal. Ya todo el mundo alguna vez lo oí. Entonces, desde la básica, digamos. Entonces, obviamente se da bajo esta base, ¿cierto? Y el teorema de Pitágoras me indica que el x al cuadrado va a ser y al cuadrado, la y al cuadrado es igual a 1, porque la hipotenusa me vale 1. Pero 1 al cuadrado es 1, sigue siendo 1. Ahora, si sustituimos la x por el coseno del alfa e y por el seno del alfa, ¿cierto?, quedaría de esta forma. Entonces, vamos a ver. Entonces, viendo que x representa lo que es el coseno, el y representa lo que es el seno. Ahora, si el x representa lo que es el coseno del ángulo, por lo tanto se tiene que elevar al cuadrado, ¿cierto? Coseno de alfa al cuadrado más seno del ángulo alfa al cuadrado, lo que debería ser que 1 sobre 2. Por tanto, puede ser representado así o así, ¿ok? De esas dos formas puede ser representado. Ahora, esta es una identidad trigonométrica notable y de gran utilidad en los sucesivos estudios de matemáticas. Así como de frecuente aplicación a la física, vemos cómo se la deducción de dos fórmulas más para partir de esta. Ahora, obviamente la fórmula utilizada sería esta que está acá. Esa que ven ahí es la que se va a utilizar, es la que queda. Bien. Ahora, partiendo de la identidad trigonométrica obtenida, ¿cierto?, que es la que está ahí, dividimos cada término de la igualdad entre coseno al cuadrado de alfa
En el primer término simplificamos y resulta 1. En el segundo término, seno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa es tangente al cuadrado de alfa basado aquí. Y aquí está el tema. Entonces, obviamente, sabemos que si me está preguntando por la tangente, yo tengo que asimilar que me está hablando, me está preguntando por tangente. Entonces me está preguntando por la relación entre el seno del ángulo y el coseno del ángulo. La relación es la división. Entonces me está preguntando por la división entre esas dos lados. Una proyecto el seno y la otra proyecto el coseno. Ahora, si se fijan bien acá, aquí se mezclaron las letras. Obviamente que aquí parte de esta forma, coseno al cuadrado de alfa, y esta ahí no distingo en qué sale. Entonces, 14 por el 144. ¿Ah? 1442. Sí, eso es lo que yo veo. Dice 443 después. Bueno, pero ahí sale sobre el coseno al cuadrado igual y el seno sobre el coseno al cuadrado. Sí. Ya, me enredo esa cuestión que la voy a tener que arreglar. No, está clarísimo. Ya, pero en el fondo aquí representa uno. Ya. Aquí está. Esto es así. Coseno al cuadrado, ahora lo puedo descifrar. Es sobre coseno al cuadrado también de alfa. Y al lado del coseno cuadrado. Esa relación vale 1, ¿cierto? Y al lado del coseno cuadrado. Al otro lado es coseno cuadrado. Ya, y si habla de coseno cuadrado sobre seno cuadrado, ¿qué representa el seno sobre el coseno? ¿Qué descubro dividiendo el seno por el coseno? La tangente. Y ahí está. Entonces usted descubrió la tangente al cuadrado de la alfa. Eso más o menos. Ahora, ¿igual a quién? Igual a 1 sobre quién? Sobre el coseno. Miren. Sobre el coseno al cuadrado del alfa. Ahora, si el 1 está sobre el coseno, ¿qué representa eso? No. No es la hipotenusa. 1 sobre coseno. ¿Qué representa? ¿Ah? La secante, pero en el fondo significa que está hablando de la inversa. Esto representa eso. El 1 sobre el coseno representa la inversa del coseno. Por lo tanto, la inversa del coseno se llama secante. Ahí está. Entonces, esto que está acá es secante al cuadrado del ángulo alfa. Entonces, al obtener esta división, ¿cierto? Este procedimiento, llegamos a esta solución. 1 más la tangente al cuadrado la obtengo como la secante al cuadrado. Ahora explica de la otra forma acá abajo. ¿Qué sucede si ahora dividimos cada término entre seno cuadrado? Ojo, arriba dividió cada término lo dividió entre coseno. Ahora, ¿qué sucede si lo dividimos entre seno? Hizo primero el experimento dividiendo todo por el coseno y la otra hizo todo dividiendo ahora por el seno. La original la dividió por el seno. Ahora bien, voy a hacer una cosa. Sé que eso está para confundirse, lo voy a corregir yo abajo. Lo voy a hacer. Para que lo puedan escribir bien algunos los que tienen anotado en el cuadro. Lo que quiso hacer acá arriba, ¿cierto? Que me explicó, dividiendo cada término de la igualdad. Ojo, esta es una igualdad, ¿ya? Esto que está acá es una igualdad. Significa que lo que yo sume al otro lado me tiene que dar lo que está al otro lado del signo igual, ¿cierto? Bien, entonces, ahora me dice que a esa igualdad yo le voy a aplicar una división del coseno. Voy a dividir todo sobre el coseno. Entonces ahora, por lo tanto, voy a pesar esto que está acá y voy a dividir. Entonces voy a hacer que el coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado del alfa me dice que debe ser igual a 1 al cuadrado. Si yo voy a reemplazar, voy a dividir todo eso, ¿cierto? Me dice que aplicando la división y voy a dividir todo
por el coseno cuadrado, ¿cierto? Y aquí sería nuevamente, eso es lo que hizo arriba. Eso es lo que está pasando. Pero yo puedo resolver esta división que hizo inmediatamente. Sí, lo que estamos haciendo acá. Sabemos que si el coseno arriba y abajo se hacen 1, ¿cierto? Se simplifica rápidamente. Lo puedo simplificar. Entonces, esto se transforma en 1. Entonces, esto que está acá, se simplifica. Ahora, la representación entre el seno y el coseno al cuadrado me dan origen ¿a qué? A algo que se llama tangente. Entonces, la tangente sería acá. Así sería más tangente al cuadrado de alfa. Y la otra, si me dice que tengo 1 sobre coseno, en el fondo me está hablando de la inversa del coseno, ¿cierto? Si me habla de la inversa del coseno, significa que el nombre es, ¿cómo se llama el nombre? Secante. Entonces es sec al cuadrado de alfa. Eso que está aquí es la deducción de eso, ¿cierto? Ahí está. Eso que está ahí se simplifica en eso. Si nosotros hacemos. Ahora, hagan la aplicación ustedes mismos. Acá yo les voy a dar aquí el tema. Me dice ahora, ¿qué pasa si cada término lo divido por el seno al cuadrado? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar la ecuación? ¿Cierto? Entonces mi ecuación original es esa, ¿cierto? Coseno cuadrado de alfa más la original que es seno cuadrado de alfa y me dice que es igual a 1 sobre el cuadrado. ¿Qué pasa si ahora todo esto yo lo divido por el seno cuadrado? ¿Cómo va a quedar ahí? Sería por tangente al cuadrado de alfa más 1. A ver, me dice usted que aquí, ¿qué pasa con esa? Coseno sobre, queda coseno sobre seno. ¿Cómo se llama esta relación? ¿Cómo se llama? ¿Qué descubro? La cotangente, ¿cierto? Bien, entonces me queda CTG, entonces me queda como aquí. CTG al cuadrado de alfa, más, ya, ¿cómo se llama esa? 1, ¿cierto? Seno al cuadrado sobre seno al cuadrado es 1. Bien. Igual, ¿qué pasa con 1 al cuadrado sobre seno? La inversa del seno. La cosecante, entonces CSC al cuadrado de alfa. ¿Se dan cuenta? Y ahí descubrieron el otro despeje. Ahora, ahí está. Entonces ahora ustedes preguntarán, ¿y eso para qué me sirve? Para la jugada. Fundamental. Entonces, van a venir varios cálculos que va a tener que trabajar con esta ecuación. Son ecuaciones vamos a avanzar un poquito más. Voy a dejar ahí. ¿Están escribiendo alguno? Para dejar ahí un minuto. La PPT está en el portal, por si acaso. Ya la subí hace rato. Entonces, hay que, de a poquito, aquí para entender este proceso, yo sé que es complicado todavía para uno y se torna difícil cuando uno no ha visto este tema. En matemáticas lo tenía que hacer lo pasado, yo exigí que se lo enseñaran en matemáticas, no sé
¿Por qué no hacen las cosas como se deben? Esto tenía que haberse entregado a ustedes antes. El problema que tienen acá, tremendo. No escuchan a la gente que tienen que escuchar. Ese es el problema. Esto sería mucho más fácil de masticar después cuando ya han pasado por ello. Ahora, esto para entender es simplemente aprenda las fundamentales. Seno, coseno, tangente. ¿De qué se compone el seno? ¿De qué se compone el coseno? Y si se dan cuenta, ahora para analizarlo un poco, para poder lograr masticar esto, siempre es bueno hacerle una analogía a las cosas. Si vamos a corriente alterna y vamos a empezar a calcular potencia reactiva, cargas reactivas y cargas resistivas, van a terminar utilizando estos términos. En cargas resistivas, netamente se ven vinculados con el seno del ángulo que se va a formar. Entonces, para las cargas reactivas, reactancia, ¿ya? Y para las cargas resistivas, de resistencia, van a tener que verse vinculados con el coseno del ángulo. Entonces, si se fijan bien, en un plano cartesiano yo voy a aplicar, ¿cierto?, dos ejes, el eje Y y el eje X, ¿cierto? Entonces, sobre el eje Y yo proyecto lo imaginario, eso es lo que digo, los números imaginarios. Mis números imaginarios se proyectan sobre el eje Y. Y el eje Y se proyecta hacia un punto donde está la circunferencia, donde me da ese punto, ahí yo tiro la línea y ahí me forma un triángulo imaginario. Ahora, eso yo puedo analizarlo y puedo calcularlo de esa manera. Esas son las variables, esas son las herramientas matemáticas que tengo para trabajar en corriente alterna. Entonces sí, es imperativo que usted tenga que conocer estas cosas. El terreno, dirán, claro, no van a hacer estas cosas. El terreno no van a hacer eso, pero tiene que tener claro cuando le hable cómo calculo el desfasaje, cómo veo qué significa el desfasaje realmente. ¿Qué significa que esté desfasada la corriente con respecto al voltaje? ¿Qué me quiere decir el factor de potencia? ¿Qué es el coseno del ángulo? ¿Qué quiere decir eso? Si no comprende esto, no se lo puede explicar a nadie. Tiene que saberlo. Mal factor de potencia, caballero. Usted va a llegar a una empresa y tiene mal factor de potencia. ¿Qué es eso? A ver. Ya. Entonces, vamos. Bien, entonces, continuamos, ¿cierto? Bien, para las relaciones trigonométricas, ¿cierto? Y obviamente para los ángulos de 0, 90, 180 y 270 grados, estamos hablando del 0, 90, obviamente 180 y 270 grados, se está hablando desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Dice acá, en las lecciones anteriores conocimos las relaciones trigonométricas y las identidades, ahora conoceremos el valor de cada una de ellas, ¿cierto?, para los ángulos de 0, 90, 180 y 360 grados. Ahora, con respecto a las relaciones trigonométricas y las identidades, ¿cierto?, para relaciones, cuando hablamos de relaciones, vuelvo a reiterar, cuando hablamos de relaciones hablamos de división. Cuando hablamos de identidades, hablamos de la fórmula establecida. La identidad es en base al triángulo de Pitágoras. Esa es mi identidad trigonométrica. Con base en triángulo de Pitágoras, ¿cierto? Bien, ahora, dice acá que con respecto a las relaciones, la cosecante, nuevamente lo que dije anteriormente, es la inversa del seno. Eso significa la cosecante. Por lo tanto, es 1 sobre seno. Relaciones trigonométricas. La secante sería la inversa del coseno. 1 sobre coseno. Esa es la inversa. ¿Ya? Ahora, para la tangente es cuando el seno se divide sobre el coseno. O sea, significa que el cateto opuesto se divide sobre el cateto adyacente. Pero la cotangente es cuando el cateto adyacente se divide sobre el cateto opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el seno representa al eje Y y el coseno al eje X. Si me cuesta entenderlo un poco, le pongo número al lado, le pongo letra al lado, lo trato de asimilar. Entonces yo veo, ya se refiere, ya el seno, todo lo que está en el eje Y ya representa el seno, se proyecta.
todo lo que está en el eje X, todo representa el eje X, representa que es el coseno. O sea, por lo tanto, si está en el eje X, ¿cómo se llamaría? Cateto adyacente. Si está en el eje Y, bueno, le voy a poner cateto opuesto. Tengo que ir aterrizando. Ahora, si es la cotangente, es la inversa de esta. ¿Qué significa? Cambia de posición. ¿Sí? En la división. Entonces, por lo tanto, el seno pasa arriba y el coseno pasa abajo. Entonces, aquí. Y es, aquí es la original y esta es la inversa. Para la identidad trigonométrica sigue siendo que el coseno al cuadrado, ¿cierto? Ojo, coseno al cuadrado, todo esto representa ¿a quién? A al cuadrado más B al cuadrado es igual a H al cuadrado, ¿o no? En la hipótesis del triángulo de Pitágoras. Ahí tienen para asimilarlo. Ahí tienen para aterrizar ese concepto. Entonces, me está hablando del coseno del lado del ángulo. O sea, el lado, de un lado, el coseno representa el cuadrado y el otro, el seno del ángulo alfa al cuadrado, representa el otro lado del triángulo. Por lo tanto, ambos me van a dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Y qué es lo que es la hipotenusa si voy en la identidad trigonométrica? Es 1. Es 1. Entonces ahora, pero resulta que yo estoy descubriendo la secante. Tengo que buscar cuánto es el valor de la secante del ángulo, entonces sería 1 más la tangente al cuadrado. Y si es la cosecante, si es la secante, ¿qué representa? ¿Qué representa la secante? Ahí está. Esa es la secante. Entonces yo descubro la secante sumándole a la tangente al cuadrado 1. Y la cosecante, la inversa del seno. Eso es todo. Y aquí está la inversa del seno. Entonces la cosecante es la inversa del seno. ¿Y cómo descubro la cosecante? Como 1 más la cotangente al cuadrado. O sea, la inversa de la tangente. Esta cuestión se torna un tema con palabras. Cotangente, seno, secante, sí. Es para enredarse, sí. Pero lo que yo les digo, póngale un nombre a las cosas usted mismo para que se pueda orientar. Ahora, recordemos que al ubicar en el círculo trigonométrico, ubicado en el plano, es decir, que está acá, ¿cierto? Obtuvimos la equivalencia entre las relaciones trigonométricas y las proyecciones del radio. Entonces, ese que está ahí es la proyección del radio, ¿cierto? Ahora, ¿sobre qué ejes? Ese radio se proyecta aquí y se proyecta acá. Eje X, ese radio, si yo lo bajo, llega a ese valor. Si yo lo pongo acá, llega a ese valor. Y ese valor que está acá, se proyecta hacia allá. Y ese valor que llega acá, si yo lo bajo, se proyecta hacia arriba. Eso es lo que quiere decir, son las proyecciones de ese radio. Entonces, por lo tanto, el coseno de alfa es el valor de la proyección de quién? Del punto extremo del radio en el eje X. Ahora, el seno de alfa es el valor de la proyección del punto extremo del radio en el eje Y. Punto extremo, cuando vimos vectores, ¿se acuerdan? Vectores que partían desde el origen y llegaban a un punto y mi punto ese era el extremo, ¿cierto? Yo tenía un origen y tenía un extremo, vectorialmente hablando. Y es lo que quiere decir eso. Entonces, para este ejercicio me dice que desde el eje del origen, ¿cierto? Desde el origen se proyecta hacia un punto en la circunferencia. Por lo tanto, en esa circunferencia yo tengo un punto extremo. Ese punto extremo se proyecta aquí en el eje X y por lo tanto lo puedo hacer hacia arriba. Si este punto extremo, si este lo proyecto hacia acá, ese se proyecta hacia allá, sobre el eje X. Ahora, consideremos el plano cartesiano y un radio de medida de la unidad, que está aquí, ¿cierto? Lo haremos girar partiendo de 0 y veamos qué valores tiene cada relación trigonométrica en este caso. Entonces, si se fijan bien acá, está proyectado sobre el eje X. El alfa, ¿cuánto vale ahí? 0, ¿cierto? Tengo un valor de 0. Entonces, por lo tanto, el coseno de 0, ¿cuánto sería? 1.
1, exactamente. Entonces, si se fijan bien acá, mi valor es 1 y quiero vale 1, la unidad. ¿A quién se parece la unidad? A Pitágoras, ¿cierto? Valor 1, ¿cierto? Es la identidad fundamental. Me decía que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado me daban valor 1 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, 1 al cuadrado es 1. Ahora, coseno de alfa de 0 es igual a la medida de la proyección del radio del eje X. Por lo tanto, el radio está totalmente sobre el eje X, entonces el eje X se ubica la totalidad de su medida, que es 1. Ahí está. Por lo tanto, si X es igual a 1, entonces el coseno del ángulo 0, donde no hay nada, vale. Ahora, si el seno del alfa es 0, entonces es igual a la medida de la proyección del radio del eje Y, y el seno del alfa es igual a Y. Por lo tanto, el seno de 0, ¿cuánto es? 0. Entonces ahí tengo claro que no voy a tener nada hacia arriba. No sé si recuerdan uno de los ejercicios que hicimos en números complejos, cuando ustedes decían que no les daba un valor, ¿cierto? Que me aparecía, por ejemplo, solamente la parte del real y no le salía la parte imaginaria, no le daban porque efectivamente el real representaba el eje de los reales, solamente en el eje X. Al no tener un número imaginario, se asume 0, no hay nada. Aunque yo tenga que calcularlo mediante un módulo, el módulo me va a dar el valor del eje, el valor del real. Entonces ahora, la tangente de alfa es el cociente entre el seno de 0 y el coseno de 0. Y miren, 0 sobre 1 es 0. Entonces mi tangente va a ser 0. Ahora, con respecto a las relaciones inversas de este tema, la cotangente del alfa es el cociente entre el coseno de 0 y el seno de 0, pero resulta que aquí, ¿qué va a pasar si el 1 está dividido en 0? ¿Cierto? Infinito o indeterminado, algunos le dicen, ¿cierto? Bien. Entonces, la división entre 0 no existe. Este cociente se simboliza con infinito. Entonces, nada que me divida por 0 me va a dar un valor. Ahora, la secante de alfa, ¿cierto? Secante 0 es el inverso del coseno. Por lo tanto, el coseno de 0 vale 1. Entonces, 1 sobre 1 es 1. Ahora, para la cosecante de alfa, la cosecante que es el inverso del seno, me va a dar 1 sobre 0. Ahí nuevamente la cosecante va a ser infinita. Simplemente, esto es para ir corroborando las cosas. Ahora, dice, giremos el radio hasta llegar a la posición vertical, que sería 90 grados. Entonces, ahora, salimos de la posición 0, ¿cierto? Y empezamos a girar este muñeco y lo volvamos en 90 grados. ¿Qué pasa con ese ángulo si el radio está puesto en el eje Y? Hacia arriba. Cuando la proyección del radio es en el eje Y, sobre el eje Y, la proyección es un punto, ¿cierto? Entonces su medida es 0. No tengo proyección, ¿cierto? Al colocarla acá, dejé de tener la proyección acá. Entonces, por lo tanto, voy a tener sobre el eje Y la proyección en la medida total del radio, que es 1, e Y es igual a 1. Sabemos que el coseno del ángulo alfa, ¿cierto?, es igual a X y el seno es igual a Y, entonces la tangente es igual a seno sobre coseno. Ahora, para X igual 0, Y igual 1. Por lo tanto, coseno de 90, 0. El seno de 90 es 1. Cambia entonces, nos cuidado ahí porque coseno de 0 va a ser 1. Pero el seno de 0 es 0. Pero el coseno de 90 es 0. Y el seno de 90 sí es 1. Entonces dice acá, la tangente por lo tanto también va a ser infinita. Bien, acá dice que en la relación anterior vimos cómo deducir los valores de las relaciones trigonométricas para un ángulo de 0 grados, para un ángulo de 90 grados. Ahora, si se fijan bien acá, aquí está como el resumen de lo que vimos nosotros. ¿Ven? Coseno de 0 me va a dar 1, el seno de 0 es 0, la tangente 0 es 0, la inversa del coseno
es infinita, ¿cierto? Y la secante del ángulo 0 es 1. Por lo tanto, la cosecante es infinita. ¿Y la cosecante qué sería? La inversa de quién? Del seno. Y la secante es la inversa del coseno. La cotangente es la inversa de la tangente. Ahí cuidado con esas cosas, porque el seno, ¿cierto? La inversa del seno se llama cosecante. La inversa del coseno se llama secante. Lo voy a repetir. Ahora, para 90 grados vimos exactamente el mismo comportamiento, pero ya lo entrego de forma ordenada. Entonces, si vamos acá, vamos a continuar con un alfa igual a 180 grados. Alguien vamos a ver qué pasa con 180 grados para todo ello. Por lo tanto, si giramos el radio hacia el otro lado, ya salimos de esta parte, ¿cierto? Salimos de los 90 y vamos corriendo el radio y lo colocamos aquí. Entonces, ya sería 180 grados, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí el radio está totalmente sobre la parte negativa del eje X, o sea, se fue al otro lado del eje X, ¿cierto? Entonces, sobre el eje X, el extremo del radio sería menos 1, ¿cierto? Porque tengo un lado positivo y después un lado negativo. Lo mismo pasa para la línea. Ahora, sobre el eje Y se proyecta un punto de medida Y igual 0. Obvio, porque no tengo ninguna proyección acá. Está toda mi proyección sobre el eje X. Ahora, el coseno del alfa de 180 es igual a la medida de proyección del radio del eje X. Y obviamente me dice que es menos 1. Entonces, coseno de 180 es menos 1. El seno de 180, 0. Entonces, la tangente de 180 es el cociente entre 180, del seno de 180 y el coseno de 180. Por lo tanto, eso es 0. Pero si me dice que el coseno es menos 1, ¿cómo quedaría ahí? Es 0 dividido por 1, por menos 1. Y da 0. Y da 0, exactamente. Es por eso. Bien. Ahora, las relaciones inversas para la cotangente de alfa, ¿cierto? Siendo que el cociente entre el coseno es 0 y el seno es 0, la cotangente de 180 va a ser también infinita. La secante de alfa, que es secante 0, es el inverso del coseno. Nuevamente, ahí lo dice. Secante de 0 es el inverso del coseno. Por lo tanto, la secante de 180 es igual a menos 1. Por lo tanto, la cosecante de 0 grados, ¿cierto?, es igual al inverso del seno. Por lo tanto, la cosecante de 180 es infinita. A ver, si se dan cuenta acá, para la cotangente, perdón, para la tangente, voy a partir por la tangente. Entonces está establecido, está fácil calcular. Ahora, para la tangente, ¿cómo se calcula la tangente? Como el seno dividido sobre el coseno, ¿cierto? Ya. ¿Y el seno del ángulo cuánto es? ¿Y el coseno? Menos 1. Por lo tanto, esto tiene un valor de 0. Es igual a 0. Entonces, eso que está acá es el resultado de eso. Entonces ahora, ¿qué va a pasar acá? La cotangente de 180, que es esta, la inversa, se interpreta de esta forma. Entonces, me dice que la cotangente es el coseno sobre el seno, ¿cierto? Es al revés. Entonces me dice que es menos 1 sobre 0. Y esto es infinito, ¿cierto? Todo valor dividido por 0 es infinito. O indeterminado, algunos que lo han escuchado en algunos textos sale así también. ¿Y la secante? ¿Qué representa la secante? ¿Cómo descubro la secante?
La secante, ¿qué es lo que es? El inverso sobre el inverso de qué? Del coseno, ¿cierto? Es 1 sobre coseno. Entonces, la secante es igual a ¿qué? A 1 sobre El coseno. menos 1. Por lo tanto, 1 sobre menos 1, Menos 1. menos 1. Ahí está. La cosecante, que es el inverso del seno. Por lo tanto, es 1 sobre 0. Por lo tanto, mi seno es 0. Entonces, sería C es C. Y me quedaría entonces 1 sobre 0. Entonces sería 1 sobre 0. Y resulta que, nuevamente lo digo, es infinito. Entonces, por lo tanto, mi respuesta es infinita. Entonces, eso que está ahí es el desarrollo de esto. Bien, voy a borrar para continuar con esto. Entonces nos falta ahora evaluar qué pasa, qué ángulo. Evaluamos con el ángulo de 0, de 90 a 180. Nos falta 270. Entonces nos falta con el ángulo 270 grados. Ahora, ¿qué pasa cuando giramos el radio, cierto? Que en el fondo se va como alternando el cuento, si se han dado cuenta. Partimos trabajando con el eje X, pasamos al eje Y, de nuevo pasamos al eje X, pero negativo. Y ahora vamos a pasar al eje Y, pero negativo. Entonces nos hemos ido alternando. Porque si no, ¿qué pasa? Porque no volvemos directamente acá, porque esto es 360, pero también se hace 0. Cierro el ciclo en el fondo. Es cerrar el ciclo. Ahora, dice acá, el radio está totalmente sobre la parte negativa del eje Y, por lo tanto, sobre el eje X se proyecta un punto de medida 0. Significa que aquí no hay nada, ¿cierto? 0. Por lo tanto, sobre el eje Y, el extremo del radio cae en Y menos 1, aquí. Entonces, esto representa menos 1. Aquí era esto menos 1. Bien. Entonces eso representa. Ahora, me dice que el coseno del alfa para ese ángulo me da de 270 es 0, ¿cierto? Coseno de ese ángulo es 0. Por lo tanto, el seno de ese ángulo va a ser menos 1. Miren, lo que pasaba, que se lo voy a simplificar más fácil antes de hacer todo esto. Ahora se lo simplifico más. Me está queriendo decir acá que al trabajar con 270 y el anterior, que era 180, me daba un valor del número, ¿cierto? Según donde estuviera posicionado. Cuando partimos en el eje X, ¿cierto? El radio proyectado en el eje X, ¿cierto? Me daba un valor para el coseno, pero más no para el seno, ¿cierto? Porque estaba el radio proyectado en su eje. En este caso era positivo, por lo tanto mi valor de 1 es positivo. Pero en el seno de ese ángulo no tenía nada. Cuando yo proyectaba el radio en el eje Y, yo aplicaba el seno de ese ángulo y sí tenía un valor. Mi valor era seno de 90, valor 1, pero coseno de 90 mi valor era 0. Se movió el radio y se posicionó sobre el eje de 180 grados, que sería la otra parte del eje X, ¿cierto? La parte negativa. Me dio un valor en coseno, ¿cierto? Pero mi valor de la hipotenusa sería negativa, ¿cierto? O mi valor del radio sería negativo. Ahora se proyecta sobre el eje Y de las 270 y resulta que mi seno de ese valor va a tener un valor, pero no el coseno va a ser 0. Entonces, el seno de alfa es igual a la medida de la proyección del radio sobre el eje Y y obviamente es menos 1. Por lo tanto, el seno de 270 es menos 1. Profe, ¿el radio viene siendo 1? Sí, vale 1. El radio parte de la identidad trigonométrica, ¿cierto? Viéndolo desde el punto de vista de la identidad trigonométrica, el radio vale 1. Ahora, la tangente del alfa, ¿cierto? Que es de 270, es el cociente entre el seno de 270
y el coseno de 270. Por lo tanto, también me da infinita. También me da. Ahora, para las relaciones inversas va a ocurrir exactamente el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, solo que ahora estamos trabajando en el eje Y, negativo. Entonces, por lo tanto, aquí el coseno o la cotangente va a ser 0, la secante va a ser infinita, pero la cosecante va a ser menos 1. ¿Saben la posición que tienen para ver cómo se comportan los ángulos con respecto al radio y según la posición del ángulo, ¿cierto? ¿Dónde están? 0, 90, 180 y 270. Ya, si volvemos a 360, el radio es 1, porque está al otro lado, el signo del eje X, ahora lo positivo, que es lo mismo que volver a 0. Bien, acá dice relaciones trigonométricas para los ángulos más pequeños, y ya empezamos a ver los ángulos intermedios, ¿cierto? Los ángulos que están entre medio de los cuadrantes, vemos de 30 grados y 60 grados. Resulta que aquí dice que para en la relación anterior, dice, vimos los valores de las razones trigonométricas para los ángulos de 90, de 0, 90, 180 y 270. Pero ahora vamos a deducir los valores de las razones trigonométricas de 30 y 60 grados. Entonces, obviamente, el seno de 0 es 0, el seno de 90 es 1, el seno de 180 es 0 y el seno de 270 es menos 1. ¿Cierto? Ahora, el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0, el coseno de 180 es menos 1 y el coseno de 270 es 0. Si se fija bien, ahí está este recuadro hecho. Ahora, partiremos de un triángulo equilátero de dos lados iguales. Eso es un triángulo equilátero. De dos unidades de lado. Ahora dice, equilátero es todos los lados. Recordemos, los ángulos internos de un triángulo equilátero son iguales a 60. Entonces, por lo tanto, cada ángulo vale 60 grados. Para las relaciones trigonométricas con respecto a estos mismos ángulos, dice que va a trazar la mediana que va desde el vértice superior del punto al punto medio de la base en el triángulo equilátero. Entonces va desde aquí, parto el triángulo en dos partes, ¿cierto? Iguales. Ahora, la mediana divide el ángulo en dos ángulos iguales y el lado correspondiente en dos segmentos de igual medida, 1. ¿Cierto? Obviamente, si dividió el triángulo en dos partes, entonces, esta parte valía 2, ¿no? Entonces la medida de esta se queda 1 y 1, pero esta vale 2. ¿Cuánto debería valer esa? La voy a buscar. No lo sabemos. Entonces, como este valía 60, también se dividió en dos el ángulo, ¿cierto? Y me formó un ángulo de 30. Entonces, para este triángulo que está acá, tendría 30, 60 y 30, 60 y 90. Ahora, se han generado dos triángulos rectángulos iguales, ¿cierto? Dice, descartaremos una mitad del triángulo equilátero y nos quedaremos con uno de los triángulos rectángulos. Exactamente. Entonces, este se descarta y nos quedamos con este triángulo rectángulo. Ahora, conocemos la hipotenusa del triángulo, ¿cierto? Que sería 2. El cateto menor, ¿cierto? Sería C1, que es igual a 1, que es la base, sería este. Nos falta conocer el cateto mayor, que es la altura. O sea, vamos a descubrir este que está acá. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para conocer la altura? ¿Qué haremos ahí? Pitágoras, ¿cierto? Él lo dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a hacer? ¿De qué herramienta nos vamos a apoyar? Pitágoras, ¿cierto? Entonces usted me dice que Pitágoras dice que es igual a la altura al cuadrado más el cateto más A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Eso me dice Pitágoras. ¿Ya? ¿Tengo identificados los lados? Dos lados, ¿cierto? Perfecto. Bien. Dos lados. ¿Qué significa entonces? Que mi lado de la hipotenusa, ¿cierto? Vale 2, ¿o no? No, es el lado que estamos buscando, el H. Entonces vamos a tomar este lado 2. Este lado, ¿cuál sería? El 2 es la hipotenusa. Ahí está en contra del ángulo de 90.
Es que tendría que Ah, ser- perdón, es que más, no, la H no representa el índice, representa la altura. En la altura. Ya, pero nosotros sabemos que la hipotenusa es el 2. Eso está claro, sí, está bien. Es que ponerle H también la cuestión se complica. Es que está bien ahí, Pongámosle la lo que tiene que altura. hacer. Pongamos la altura para que nadie se confunda, ¿ya? Para saber qué es la altura. Lo que tiene que hacer ahí es pasar restando un lado del. Claro, y esta es la hipotenusa, es esa. Estos. Entonces, por lo tanto, obviamente lo que dice acá. Entonces dice acá que la hipotenusa vale 2. Pero no se olviden que la hipotenusa está al cuadrado, ¿cierto? Ya. Bien. Por lo tanto, ¿cuánto vale el otro lado? A. Ese valdría A. Y este sería B, o este sería B y sería A. Es 1 cuadrado más el A. Más el A, ¿cierto? Ya. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado más el A al cuadrado. ¿Cierto? ¿Estaría representado bien ahí? ¿Hay algo malo o está todo bien? Cambió el valor del arma por unos amigos que una vez. Exactamente. Ya, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Sería 4 menos 1. Habría que despejar, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasaría aquí? Este pasaría restando, ¿no? sí. Entonces me quedaría con Me queda 4 al raíz de cuadrado, sería 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, sería 4 menos 1, ¿cierto? Sería 3. 3. Y aquí sería a cuadrado, ¿no? Pero como no me sirve el a cuadrado, porque estoy buscando un lado, ¿cierto? Tengo que hacer, ¿qué hago ahí? Eliminar el cuadrado, ¿cierto? De esa, y me va a quedar por raíz cuadrada, ¿no? Bien. Entonces, por lo tanto, se aplica la raíz cuadrada, y me queda como raíz cuadrada de a cuadrado y raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, esta raíz cuadrada se va, y a es igual a raíz de 3. Ahí está. ¿Se parece el valor a lo que buscábamos? ¿Sería mi raíz de 3? Entonces la altura, que es la que está preguntando acá, la sacamos. Entonces eso vale raíz de 3. Y ahí está el ejercicio desarrollado. Ahí está desarrollado. Voy a sacarle la ecuación de arriba. Y ahí está. Ahí está el desarrollo del ejercicio. Bien. Paremos un poquitito, chicos, para que paren un poquito. Ahora alguno va a refrescarse un poquito, que será cada las 8. Porque miren, como que se vienen del restaurante para acá, del almuerzo. Entonces, vamos a ver mucha tarde. Con respecto al ejercicio que hicimos, ¿cierto? La respuesta ya la vimos, ahí está comprobado, ¿cierto? Que llegamos a que la altura era una raíz de 3. Obviamente, dice acá, ya tenemos listo el triángulo que nos permitirá deducir los valores, ¿cierto? De la razón trigonométrica de 30 y 60 grados. Avancemos a la próxima para allá. Entonces ahora, obviamente, para el ángulo alfa, ¿cierto? De 30, me dice que el cateto adyacente es raíz de 3 y el cateto opuesto es 1, por lo tanto la hipotenusa es 2. Aquí empezamos a ver, si resulta que para el seno de 30 grados me dice que es el opuesto sobre la hipotenusa, entonces me dice que es 1/2, ¿cierto? No se olviden que este es el lado de la hipotenusa. ¿Ya? Sin perder de vista este lado. ¿Ya? Y este es el cateto opuesto a ese ángulo.
Por lo tanto, mi cateto adyacente es la raíz de 3. Está indicado ahí. Entonces, para el coseno de 30 grados, me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, es raíz de 3 sobre 2. Eso equivale a un coseno de 30. La tangente es obviamente el vínculo entre estas dos partes, ¿cierto? Entre el cateto opuesto y el adyacente. Ahora, para la tangente de 30 grados me dice que es 1 sobre la raíz de 3. Ahora, obviamente aquí, racionalizando esto, me va a decir que es raíz de 3 sobre 3, ¿cierto? ¿Por qué racionalizó? Para eliminar la raíz que está en el denominador. Eliminó la raíz que está en el denominador, pero al ser 1 arriba, multiplicó por raíz de 3. Racionalizó arriba y abajo. Aquí multiplicó por raíz de 3 toda la fracción. Significa que aquí multiplico por raíz de 3 y acá multiplico por raíz de 3, ¿cierto? Y 2 raíces de 3 se eliminan, ¿cierto? Porque quedaría raíz de 3 al cuadrado. Por lo tanto, en la forma de eliminar la raíz, me quedó 3, pero arriba 1 por raíz de 3, raíz de 3. Esa es la solución para la tangente de 30. Ahora, para lo que tiene que ver con la inversa de esto, obviamente habla de qué? Del cateto adyacente sobre el cateto opuesto, y ahí sería la raíz de 3 arriba. Por lo tanto, es raíz de 3. Todo lo que yo divida por 1 es el valor que está arriba, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, me queda aquí, simplificando, me queda raíz de 3. Ahora, para la secante, que la secante sería ¿qué cosa? ¿Sería la inversa de quién? El coseno, exactamente. Entonces sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. 2 sobre raíz de 3. Y ahí, obviamente, si trato de eliminar esto, me va a quedar arriba 2 por raíz de 3. Entonces, secante, la secante de 30, en el fondo, racionalizando esta que está acá, me queda 2 raíz de 3. Y la cosecante sería 2, simplemente. Bien, ahora con respecto para el ángulo de 60, obviamente nosotros partimos por Pitágoras. Me devuelvo un poquito de nuevo, no es tan raro. Raíz de 3, todo esto que estamos planteando ahora con la identidad trigonométrica, ¿cierto? Partimos de esta base, por si acaso, nuevamente me devuelvo. Aplicando el teorema de Pitágoras para buscar este lado que está aquí. ¿En cuál lado? El lado que divide este triángulo equilátero en dos. Buscamos la altura en el fondo del triángulo y lo reemplazamos por un lado. Eliminamos 1. Entonces, por lo tanto, llegamos al valor de raíz de 3, la altura. Por lo tanto, empezamos a aplicar para los ángulos la identidad trigonométrica, ¿cierto? Aplicamos para 30 grados. Llegamos a estos valores, ¿cierto? Aplicando las fundamentales y las inversas, ¿cierto? Entonces, ahora, para el ángulo de 60, obviamente aquí viene, se aplica lo mismo para la fundamental. ¿Qué representa el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué representa el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, obviamente, raíz de 3 sobre 2 es 1 sobre 2. Y aquí la tangente, nuevamente, raíz de 3 sobre 1 y queda raíz de 3. Ahora, para la inversa de esta, ¿cierto? De estos valores, significa que es la cotangente, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa de 60, me dice que es 1 sobre raíz de 3. Ahora, si esto yo lo racionalizo, me queda 3 raíz de 3. Perdón, raíz de 3 sobre 3. Para la secante, ¿cierto? Que sería la inversa del coseno, sería 2 sobre 1. Por lo tanto, ahí el valor, ¿cuál sería? 2. Ahora, la cosecante, que sería 2 sobre raíz de 3, me quedaría, me quedaría solamente como 2 raíz de 3. Esta no está relacionalizada. Esta que está acá es la cotangente. La cotangente me dice que me va a quedar, acá hay un error. Un error o un error, pero uno de los dos. Esta que está acá no es cotangente, es cosecante. Así que está mal escrito. está mal escrito, porque en el fondo lo que dice aquí es cosecante. Cosecante de 60 grados. Exactamente, porque la cotangente está arriba. Y ya no se racionalizó porque no me va a dar 2 arriba porque hay un 1. Entonces nunca va a ser 2. Esta sí tiene. Entonces, Está mal escrito arriba. Ahí abajo, ¿no? ahí está. Entonces cosecante, que es la racionalización de esta, me da 2 raíz de 3.
aplicó racionalización por raíz de 3. Habiendo dicho eso, vamos aquí que para obtener los valores, obviamente, de las razones trigonométricas para un ángulo de 45, vamos a utilizar un triángulo isorrectángulo, ¿cierto? Recordemos que un triángulo isorrectángulo es un triángulo isósceles y rectángulo, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos tipos de triángulos existen? ¿Cómo se llaman? Tres, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay uno que lo vimos al principio. Equilátero. Los tres lados iguales. ¿Ya? ¿El otro? Isósceles, lo dijo ahí, ¿cierto? ¿Y el otro? ¿Cómo? Rectángulo. Rectángulo. Escaleno. ¿Y ChatGPT le sirvió para algo, Diga, eso justo, se lo dio rápido al ChatGPT, Dice, el ChatGPT saca hasta la mano, va a decir, escaleno, ¿cómo lo sacó? Recordemos, triángulo isorrectángulo es un triángulo isósceles y un rectángulo. Ese se llama el nombre, pero a veces los tres básicos realmente son conocidos así. Esos tres básicos. Isósceles, equilátero y escaleno. Ahora, para repasar, visitar la sección de geometría y segundo año, segundo medio, dice aquí, debe decir segundo año. Por isósceles tiene dos lados iguales, ¿cierto? Y dos ángulos iguales, obviamente de medida de 45. Ese es el isósceles. El isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. ¿Ya? El equilátero, los tres lados iguales. Por lo tanto, si tengo un equilátero que tiene tres lados iguales y un isósceles que tiene dos lados iguales, entonces el escaleno, ¿qué pasa? Todos son desiguales. Otra hecha que ahora sí lo dedujo, ya está ahí. Bien, entonces dice acá, entonces daremos a los lados igual un valor 1. Entonces aquí dice que todos estos lados tienen un valor 1, pues son iguales. Entonces, calcular el valor de la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Y aquí me dice, me da dos ángulos iguales, aquí, efectivamente. Si se dan cuenta, se llama isorrectángulo, ¿no? Pues tengo dos de 45, pero este es de 90. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180. 180. Listo. No hay nada más claro. Ya puedo deducirlo rápidamente. Entonces ahora dice acá, para teorema de Pitágoras, me dice, sustituyendo el valor de los catetos, ¿cierto? Tengo un cateto 1 y un cateto 2, ¿cierto? Y me dice que ambos están al cuadrado más la hipotenusa, que sería también elevada al cuadrado. Ahora, si bien es cierto, está aplicando esto que está acá, y me da valores, estos valen 1 y 1, me pregunta aquí, efectuando las potencias y la suma y la propiedad simétrica de la igualdad, hay que aplicar la raíz cuadrada para despejar la h, ¿cierto? Obviamente, me dice acá, porque si esta sumatoria de estos dos me da 2, yo tengo que despejar el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, obviamente, aplico raíz cuadrada, o sea, una forma de eliminar una componente, ¿ya? ¿Cierto? Ahora, el triángulo necesario para calcular los valores de las razones trigonométricas de 45 está listo, y aquí está. Entonces, la hipotenusa me da raíz de 2. 1 más 1 raíz de 2. Ahora, si se fijan bien acá, yo creo que alguno lo sabe. Y encima de alguno lo sabe, que ha trabajado en construcción. En construcción, ¿qué método usan los viejos para cuadrar cuando están nivelando antes de tirar la fundación o cuando van a cuadrar la fundación? ¿Cómo cuadran la fundación? ¿Alguien sabe? Haz una escuadra con el 3. ¿La nivelera? ¿Ah? Haz una escuadra con el 3, 4, 5. Una escuadra con el 3, 4, 5. ¿Y qué significa la escuadra con el 3, 4, 5? ¿De dónde sale eso? 3 para allá, 4 para acá, y Tipo, o sea, 9, 15, 25. ¿Ah? En el triángulo Esa es una forma, porque hay maestros, yo lo decía, hay maestros que tienen una regla, una reglita grande que la pescan y la hacen con una tabla.
pescan dos tablas y las arman ellos, y es una forma de no hacerlo tan largo, porque te cuadra la esquina rápidamente. También te hacen un esquinero con una tabla y te hacen un ángulo de 90, y ese ángulo tiene que dar un valor. ¿Y el trasor? Eso es lo que está ahí, viene y lo ponen y lo van montando en la esquina de la fundación. Entonces van viendo si están bien cuadradas los esquineros. Entonces, nace de ahí. Entonces, una forma para cuadrar un terreno. Si yo voy a hacer una pieza, normalmente las piezas las hacemos cuadradas normalmente, pero algunos, obviamente, también son distintas formas geométricas. Rectangulares. Pero también hay rectangular y todo eso. Pero como yo, si yo tengo que hacer una pieza rectangular, ¿cómo yo sé que la estoy construyendo pareja? No está así. Porque también he visto maestros poner bloques y de verdad que parece una cuncuna. Estos viejos no conocen ni la broma. Pero, ¿qué quieres que te diga? Pero también, pero a veces lo entiendo, porque hay gente que no se instruyó, aprendió de carrera. Eso también es entendible. Eso se puede entender, uno echa la broma, pero hay gente que se formó así. No fue a la escuela, como muchos, se formaron en trabajo nomás. Pero fueron aprendiendo ciertas técnicas algunos, de otros maestros. Entonces, normalmente, cuando trabajan con piezas así de distinto lugar, ¿cierto? O distintas formas geométricas, usan otras métodos. Y ese es uno de los métodos que usan para calibrar las esquinas. Se tratan de que las esquinas sean más... tú puedes hacer una pieza así, tú puedes tener tu pieza así. Resulta que acá también tu pieza está construida así, pero siempre tiene corte recto. ¿Cómo va a ver que tu pieza está derecha? Usan ese método de la escuadra que la ponen en la esquina. Yo he visto eso. Ahora, hay otros viejos que usan las lienzas, ¿cierto? Hay otros que se tiran una línea acá, ¿cierto? Las diagonales. Y las diagonales, exactamente. Y ojo, el método de las diagonales se usa mucho en dibujo plano. También te tiene que dar una medida. Un lado, cuando tú estás haciendo plano, también tienes que tirar una diagonal para saber si cuando tire la cota, los metros son los correctos. Métodos. Entonces, nuevamente, Pitágoras. Si alguien se pregunta, oiga, ¿dónde lo voy a aplicar? El mejor ejemplo es la construcción. Todo el rato. Ya, entonces aquí, vamos a ver que nos explicó esto, ¿cierto? Y acá dice, el triángulo necesario para calcular los valores de las razones trigonométricas para 45 grados está listo, ¿cierto? Y aquí está. Entonces, hallaremos los valores de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para 45 grados. Entonces vamos a ver los valores. Obviamente, partiendo de la base de que el cateto adyacente vale 1, el cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa vale 2. Entonces, perdón, raíz de 2. Ahora, si se fija bien, para el seno de 45, que ese es el ángulo, ¿cuánto vale el seno? Mi cateto opuesto es este, ¿cierto? Por lo tanto, es 1 sobre ¿quién? Sobre la raíz de 2, porque esta es la hipotenusa. Por lo tanto, es 1 sobre raíz de 2. Ese es mi seno de 45. Para el coseno de 45 me dice que es el adyacente, o sea, nuevamente 1 sobre raíz de 2, aquí está. Y obviamente, si es 1 sobre raíz de 2, ¿qué hizo? Racionalizó. Y racionalizó para los dos, mire, fíjese bien, porque los dos fue prácticamente lo mismo, ¿cierto? Prácticamente me dio lo mismo. ¿Qué sucede aquí? Que para el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y el coseno de 45 también me dio raíz de 2 sobre 2. ¿Alguien tiene una duda con respecto a cuando yo hablo de racionalización? ¿Alguien no entiende qué quise decir con eso? Yo. ¿Usted no entiende? Ya. ¿Usted no entiende por qué llegó a pagar eso arriba? Claro. Ya. Cuando aplico a racionalización, habla de que usted tiene que multiplicar por el denominador toda la fracción. Eso es. ¿Se quiere decir con eso que usted hace esto? ¿Qué significa eso? Se hacen grandes, pero en el fondo usted lo puede hacer arriba y abajo. Se hacen grandes para poder eliminar esa componente abajo. ¿Y qué hace usted? Multiplica acá, voy a seguir acá ya, va a quedar así, 1 por raíz de 2, y abajo raíz de 2 por raíz de 2. Eso es racionalizar. Si ahora usted lo lleva ahí, 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Pero abajo, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Entonces me queda raíz de 2 al cuadrado. Si es raíz de 2 al cuadrado, ¿qué sucede con el cuadrado? Se anula con la raíz cuadrada. Entonces, por lo tanto, se va. Entonces, ¿qué le va a pasar a usted? Que le va a quedar solamente raíz de 2 sobre 2.
¿Entendió ahora por qué llegó allí? Entonces, cuando yo hable de racionalización, quiere decir que está haciendo este proceso. El denominador va multiplicando todo. Ya. Entonces, ahora avancemos con la otra parte. Bien, ahora, para la tangente, ahí obviamente la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Me va a dar 1, ¿cierto? El valor es 1 para 45. Ahora, cuando hablamos de la cotangente, es exactamente lo mismo porque ahí en el fondo los dos valores son iguales. Ahora, cuando hablamos de secante y cosecante, ahí toma otro color. Entonces, cuando hablamos de secante, ¿qué significa? Que la hipotenusa pasa arriba, ¿cierto? Porque es la inversa de ¿quién? Del coseno. La secante es la inversa del coseno. Cambia todo el tema. Y me queda como raíz de 2 sobre 1. La cosecante es la inversa del seno. Significa que, de nuevo, la raíz de 2 pasa arriba. ¿Y qué pasa acá? La secante de 45 es igual a la raíz de 2. Y la cosecante de 45 también es igual a la raíz de 2. Porque estas dos están divididas por 1. El 1 en la división no se representa. Se escribe, pero normalmente no se representa. ¿Ya? Bien. ¿Qué dice? Él dice relaciones trigonométricas para los ángulos negativos y suplementarios. Dice, hasta ahora hemos conocido los valores de las razones trigonométricas para ángulos notables y positivos. Ahora, ¿qué pasa con los negativos? Entonces, obviamente ahí tengo una tablita, ¿no? Y ahí entrego una tablita ahí también, es que es fácil tomarse esa tablita. Cuando empiecen a hacer ejercicio, apóyense de la tablita. Va a servir. Va a servir. Entonces, ¿qué sucede si necesitamos saber el valor de alguna razón trigonométrica para un ángulo negativo? ¿Vale? Otra forma también de hacer una analogía de lo que estamos viendo es un poco también. ¿Alguien ha visto paneles solares? ¿Cierto? ¿Un manual de paneles solares? ¿Paneles solares? Sí. ¿Alguien está metido en un tema de paneles solares? Resulta que paneles solares también se aplica la parte trigonométrica cuando tú tienes que calcular la sombra de un panel con respecto a otro. Eso tiene un ángulo. Tú calculas ese ángulo y con ese ángulo es el ángulo que proyecta la sombra. Por lo tanto, te va a dar la definición si tú vas a meter un panel detrás de ese o no. Y eso tiene que ver única y exclusivamente con la posición del Sol. No se olviden que el Sol hace una parábola. Es prácticamente una parábola. Entonces el Sol cuando llega arriba al punto más alto, que es el cenit, ¿cierto? Normalmente ocurre que caiga en el día. Entonces el panel solar de donde esté le va a pegar. Pero normalmente dependiendo de la inclinación también que tenga. Pero resulta que el Sol cuando empieza a bajar, empieza a pegar de otro lado. Entonces es otro ángulo de la de luz. Entonces si yo tengo paneles muy pegados, este panel va a hacer un efecto sombra. ¿Qué pasa cuando hace un efecto sombra sobre un panel fotovoltaico? Genera puntos calientes. El problema es que al generar puntos calientes, ¿qué sucede? Se daña la celda del panel. Y como en la celda del panel las conexiones son en serie, ¿qué sucede? Muere el panel. Porque al quemarse una celda, el panel ya queda inservible prácticamente. Porque ya no genera como debería ser. Se comporta como resistencia. Exactamente. Es un punto caliente, se produzca como algo resistivo. Por tanto, se termina por romper la pista. Entonces, por eso que cuando uno diseña proyectos de paneles solares, esto sí entra en juego. Y tiene mucha relación. Ahora, las granjas solares que hay arriba, están todas diseñadas en base a eso, los ángulos. El Sol como va dando un ángulo distinto, yo tengo que cuadrar más o menos en qué ángulo me proyecta la sombra a tal hora, ojo, porque es por horario. No es decir, todo un cuento. Y de los edificios igual. Exactamente lo mismo, si estoy parado en árbol, no se recomienda poner paneles solares si tengo un árbol al lado. He visto casas que... Ay, Dios mío. No, y he visto colegios. Hay que orientar la Colegio, oye, un cristiano viene a bajar el salar. Hay un cristiano que metió paneles solares para una esquina y el árbol con la rama le tapa la mitad de los paneles. ¿Esa cuestión no genera? La eficiencia baja
No genera, prácticamente. Eso es plata botada. Eso es plata botada. O sea, cuando vean a alguien así, dígale, oiga, ¿usted estudió en el ayer? ¿No sabe? Pero lo de mi nombre, yo no le hice caso. Prado, la vi yo muy Prado. Pero parece que hay unos paneles ahora que mejoran ese problema de resistencia. ¿Cómo? Parece que diseñaron unos paneles que mejoran ese problema de la resistencia de la sombra. Sí, bueno, ahí es que ya la tecnología iba avanzando también en los paneles solares, y ahí te va desarrollando un poco más de tecnología. Pero también va costando un poco más cara, hasta que no se masifiquen, no baja el precio sigue manteniendo un poco más alto. Pero tú pagas por la tecnología, pero está mejorando cada vez más. Hay paneles que reciben haz de luz de todos lados, pero hay paneles que se llaman bifaciales, porque reciben por rebote. Si no te da la sombra por el lado de abajo, recibe por el rebote y también te sirve. Y eso lo usan mucho para el campo. Cuando instalan panel solar en el campo también te sirven los bifaciales. Y así, el viejo agarra por todos lados. Bueno, en Santiago yo vi un cristiano que se le ocurrió la brillante idea de en un cerro ocupar la mitad de un cerro. Yo lo vi. Hubo un cerro y tiró todos los paneles. Y la otra cama de paneles lo tiró al otro lado del cerro. El sol no le pegó nunca. Se echó 16 baterías. Bueno. Por creer que sabía. Y se pasó de rosca porque sabe que el sol pega de un lado, no del otro. Bueno, hay de toda la viña, señor. Estaba apuntando para los paneles. Hay que apuntar para el otro. Pero bueno, de repente la gente cuando hace cosas que no sabe. No fue la salida de terreno. Se pega la mano y creen hacerla, pero gastan plata. Tontamente. Bien, ¿qué sucede si necesitamos ahora saber el valor de alguna razón trigonométrica para un ángulo negativo? ¿Qué sucede? Primero, partimos del plano cartesiano con el círculo trigonométrico, ¿cierto? Y obviamente, segundo, ubicamos un radio, 1, ¿cierto? Ese va a ser mi valor radio. De un círculo trigonométrico, el valor del radio es 1, ¿ya? En el primer cuadrante, o sea, estábamos aquí, y representamos el ángulo alfa. Bueno, obviamente dice acá, tercero, proyectamos el punto correspondiente al extremo del radio hacia los ejes. Entonces, obviamente, está dando que tengo un cuadrante, ¿cierto? Primer cuadrante, para alguien que no vea, se están chupando, tercer cuadrante, y este es el cuarto cuadrante, para que sepa, así está nombrado. En el primer cuadrante tengo de 0 a 90, segundo cuadrante de 90 a 180, tercer cuadrante de 180 a 270 y el cuarto de 270 a 360 o 0. Entonces, ahora vamos acá. Sabemos que la proyección en el eje X es el valor del coseno del alfa, ¿cierto? Y la proyección en el eje Y es el valor del seno del alfa. Entonces, ahí está representado ambas proyecciones, ¿ven? Eje Y, eje X. Entonces, por lo tanto, ahora trazamos el rayo 2. Aquí va el otro rayo. En el cuarto cuadrante iría acá. Entonces, por lo tanto, formando el mismo ángulo también con el eje X, pero negativo. O sea, el mismo ángulo que tenía en el alfa anterior, ahora va a ser exactamente el mismo, pero con un valor negativo. Ahora dice, pero espera, por medirse girando en el sentido de la aguja del reloj, o sea, hacia acá, ¿cierto? Si gira hacia acá es en el sentido de la aguja del reloj. Si gira hacia el otro lado, es antihorario. Bien. Ahora, sabemos que la proyección del radio 2 sobre el eje X en el valor del coseno es igual al coseno del ángulo negativo. Ahí usted aplica el coseno del ángulo negativo y la proyección en el eje Y es el valor del seno del mismo ángulo negativo. Por lo tanto, y X es igual a coseno de menos alfa, e menos Y es igual al seno de menos alfa. Ahora, observemos la proyección del radio 2 sobre el eje X, y es X, aquí está. Y obviamente la proyección del radio 1 sobre el eje X también es X. Ahora, si dice acá, si las proyecciones son iguales, entonces coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Entonces, aquí está explicado con esta forma. Entonces, todo este conjunto de letras que da
me es para explicarme que si las proyecciones son iguales, los cosenos también son iguales. Entonces, por lo tanto, coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Ahora, trazamos en el radio 2 el cuarto cuadrante. No, aquí está, ahí está, luego. Voy a repetir. Voy a borrar esto acá. Y vamos a ver. La proyección del radio 1 sobre el eje Y, y me quiere decir que ese obviamente representa el seno del alfa, y la proyección del radio 2 sobre el eje Y también es menos I. Obviamente, ¿por qué? Porque mi proyección está hacia acá, por cierto, está en el lado negativo. ¿Ya? Si el I está en el lado negativo, entonces el X está en el lado positivo, ¿cierto? Entonces, por eso de ahí dice que el coseno del ángulo alfa positivo y negativo es igual al coseno del ángulo alfa positivo. Porque ¿qué están midiendo ahí? Están midiendo que estoy en la proyección negativa de la I. La I está proyectada negativamente porque debería estar acá, pero está en esta posición. ¿Ya? Sigue siendo al lado de la X, siempre sigue estando positiva, entonces mi coseno siempre va a ser positivo. Entonces ahora, si nosotros hiciéramos la observación hacia el otro lado, si esto estuviera hacia el otro lado, estas son deductibles, fácilmente. Entonces, si eso está hacia acá, y yo hago lo mismo hacia acá, ¿cuál sería mi deducción de esto? Arriba sería negativo y abajo sería positivo. ¿Qué pasaría con el seno y el coseno? El seno acá sería positivo. Y abajo negativo. Exactamente. ¿Se dieron cuenta que era fácil deducirlo? Porque estaba, ¿dónde estoy posicionando este valor? Sobre el eje positivo del seno, ¿cierto? Y el eje negativo de quién? Del coseno. Siempre estuvo con el eje negativo del coseno. Entonces, por lo tanto, me va a dar positivo el seno, aunque el seno acá abajo esté con el ángulo negativo. Siempre va a ser igual a seno del ángulo alfa positivo. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser entonces menos x del seno. Entonces, ahora aquí, perdón, menos x del coseno. Y aquí, para este caso que está acá, que lo vamos a eliminar acá, para no confundir. Entonces me dice que el radio 2 es menos i igual al seno del menos a, del ángulo negativo. Ahora, si vamos a observar que la proyección del radio 2 sobre el eje I es igual a menos I negativo, la proyección del radio 1 sobre el eje I, I es igual a I, entonces me va a dar este valor. Ahora, si sustituimos, va a dar acá, seno del ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo. Es exactamente lo mismo. O sea, puede salir como seno del ángulo negativo, o tú también lo puedes representar como menos seno del ángulo. Es el negativo del seno del ángulo. Lo puedes representar de esta forma. Por eso está sustituido y te está dando una igualdad. Lo puedo tomar de esa forma o lo puedo tomar de la otra. Ahora, si las proyecciones son opuestas, signo contrario, entonces seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Ahí está sentenciado. Ahora, con respecto al seno y coseno de los ángulos suplementarios, esto dice acá, recordemos que dos ángulos son suplementarios cuando suman 180, ¿cierto? Cuando suman 90, ¿cómo se llaman? Complementario. Complementarios, exactamente. Bien. Entonces, por lo tanto, alfa más beta deben ser igual a 180. Ahora, para repasar, este contenido puede evitar, listo. Despejando beta es igual a 180 menos alfa, ¿cierto? Ahora, en el plano cartesiano, si alfa está en el primer cuadrante, entonces aquí está alfa, beta, su suplemento, está en el segundo cuadrante. Entonces, proyectamos los extremos de los radios hacia los ejes X e Y. Por lo tanto, tenemos proyección del radio 1, que está acá, sobre el eje Y, que es igual al seno del alfa. Proyección del radio 2 sobre el eje Y, y tenemos igual al seno de beta. Entonces, por lo tanto, esta ecuación es alfa
y esta otra porción completa es beta. Entonces, me está dando... Ahora, las proyecciones sobre el eje Y son iguales, lo que habíamos visto. Entonces, seno de alfa es igual al seno de beta. Ahora, si las proyecciones son iguales, entonces el seno de ángulo es igual al seno de beta, al seno de su suplemento, perdón. Con respecto a la proyección del radio 1 sobre el eje X, cuando empezamos a ver, siendo que el eje X es el coseno del ángulo, entonces, por lo tanto, si yo proyecto el radio 2, ese radio 2 está proyectado sobre el eje X, pero negativo, ¿cierto? Bien. Entonces, por lo tanto, es menos X es igual al coseno de beta, lo que les comenté antes y lo que deducimos nosotros en delante. Entonces, ya está, nosotros ya sacamos la resolución de eso, que es similar a lo que veíamos con respecto al ángulo, al ángulo del alfa con respecto al eje positivo y al Y positivo y al Y negativo. Ahora, la proyección del radio 1 en el eje X y la proyección del radio 2 sobre el eje Y negativo representa coseno de beta es igual a menos X, por lo tanto coseno de alfa es igual a X. ¿Y aquí qué pasa? Coseno de beta es igual al coseno del alfa. Entonces dice, si las proyecciones son opuestas, signo contrario, entonces coseno de beta es igual a menos coseno de alfa. Y aquí tenemos las relaciones trigonométricas que son para los signos, para la RD, para los ángulos en segundo, tercer y cuarto cuadrante. Ahora, si se fijan bien acá, ¿qué significa RT? ¿Qué cosa? Me preguntó relación trigonométrica, exactamente. Eso es. Entonces, para ángulos en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, en punto con eso está abreviado. ¿A qué se refiere? Ya. Dice que hasta ahora, ¿cierto? Hemos conocido las relaciones trigonométricas para ángulos de igual, de 0, de 30, de 45, de 60, de 90, de 180, de 270. Gran parte de los ángulos que están ahí. Ahora, también la relación entre el seno y el coseno de un ángulo y el seno y el coseno del ángulo opuesto. Por lo tanto, la relación entre el seno y el coseno de un ángulo del seno, o sea, coseno del suplementario. Ahora, esto que está acá realmente nosotros lo estamos viendo, pero también requiere mucho también de que ustedes apliquen, empiecen a entender este tema. Ahí viene parte de ustedes también que tienen que dedicarle este tiempo, porque esta parte no es fácil entenderla, es complicada. Tarda su tiempo uno en entender esto. ¿Ya? Por eso también les subí la semana pasada este tema, por lo mismo. Representemos el plano cartesiano en el círculo trigonométrico centrado en el origen y un radio en cada cuadrante. Ahora, obviamente que aquí está representado en un plano cartesiano y tiene un radio por cuadrante, si se fijan bien. Ahora, dice, recordemos que el coseno de alfa es la proyección sobre el eje X y el seno es la proyección sobre el eje Y. Pues eso es lo que tienen que entender ustedes. Si me hablan del coseno, esa es la proyección que tengo en el eje de X. Completo. Coseno. Si es el seno, entonces todo lo que se me proyecte sobre el eje Y. Eso se refiere al seno. Ahora, me habla que aquí veamos que el signo de las proyecciones sobre los ejes para cada cuadrante, y aquí vamos a ver los signos de los cuadrantes. Entonces, primer cuadrante me dice que la proyección en X es positiva, entonces el coseno es positivo. Ahora, la proyección en Y es positiva, entonces el seno es positivo. Ojo, primer cuadrante, estamos hablando de ese cuadrante. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la tangente es el seno sobre el coseno. Por lo tanto, la tangente también va a ser positivo. Sí, porque es la relación entre estos dos. Este positivo me va a dar positivo. Primer cuadrante, entonces, coseno positivo, seno positivo, tangente positiva. Listo, esta es mi respuesta a toda esta deducción. O sea, todo lo que tengo en el primer cuadrante va a ser siempre positivo. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? La proyección en X es negativa, entonces el coseno es negativo. Por lo tanto, la proyección Y es positiva, entonces el seno es positivo. Pero resulta que la tangente de seno sobre coseno
el seno es positivo y el coseno es negativo. Entonces, el cociente de signos diferentes queda negativo. Por lo tanto, la tangente es negativa, ¿cierto? División de signos, ¿cierto? Segundo cuadrante, entonces, coseno negativo más tangente negativa, perdón, más seno positivo, tangente negativa. Ahí tengo yo el punto. Para el tercer cuadrante, que al final todo esto que estamos viendo lo resumen ahí. Ahí está, por si acaso. El que no quiera estudiar todo esto, no es mucho, yo no estudié esto, me recuerdo la tabla mejor, bueno, se la tatúa si quiere, que no hay problema. No se lo olvidamos. Entonces, la proyección en el eje X es negativa, entonces el coseno es negativo, ¿cierto? Y la proyección en Y es negativa, entonces el seno es negativo. Estamos en el tercer cuadrante, aquí por si acaso. Vuelvo a reiterar acá. Aquí tengo X negativo y negativo. Listo. Hay por donde perderse. Entonces, la tangente es seno sobre coseno, entonces el seno es positivo y el coseno es negativo. Entonces el cociente de ambos signos diferentes queda negativo. Entonces, aquí la tangente es negativa. Pero resulta que pasa en el tercer cuadrante, negativo sobre negativo es positivo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hay algo malo o hay algo bueno? ¿Qué me hizo ChatGPT ahí? ¿Cierto? Por regla de signo, ¿no? Dividiendo negativo, dividido sobre negativo da positivo. Entonces, ChatGPT, chao, ¿ves? Que no sirve mucho ChatGPT. Entonces esto tiene que estar correcto, entonces esto está malo. Aquí no son signos diferentes, porque aquí se va espacio, que escribió signos diferentes, positivo y coseno negativo. Falso, sí, está bien. El seno sigue siendo negativo. Esto es negativo. Negativo. Y el coseno negativo. El cociente de los signos diferentes, no. Signos iguales. Aquí tiene que ser iguales. ¿Ves? Queda negativo, entonces el cociente negativo, no, positivo, también aquí va a corregir, positivo. Positiva. Listo. Entonces esto es positivo. Y ahí está bien eso, está bien explicado. Entonces ahí se dan cuenta que hay cosas que salen con error. Y ese es un horror. Ahora, ¿qué pasa en el cuarto cuadrante? La proyección en el eje X es positiva, ¿cierto? Y aquí nos vamos acá. Ya, aquí nos vamos al eje X nuevamente, porque estamos en el eje X, estamos en el lado de lo positivo, ¿cierto? Pero el eje Y sigue estando en el negativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el coseno del eje X es positivo y el seno del eje Y es negativo. Entonces, por lo tanto, está bien explicado ahí y está bien explicado acá. Pero la tangente, ahí es de signo contrario, signo diferente, ¿qué va a pasar? Es negativa. Y aquí también otro error, nuevamente ahí mismo. Lo dejó positivo. Entonces, vamos a iniciar a ChatGPT porque no sirve para nada. Ahí está. Así no se puede trabajar. Ese es un error de ebriedad. Ya, entonces quedó clarito. Yo obviamente, fíjense aquí las tablas. Chicos, miren. Se dan cuenta que a veces en los textos también cometen errores y bastante. Y a veces el error de tipeo existe, pero si usted tiene claro el conocimiento, encuentra la falla. Si lo está leyendo, lo está viendo. Ahora, ¿qué nos hace darnos cuenta que está el error ahí? Por la regla de signo. Oh. Si usted encontraron la falla, no está malo, no es correcto. Entonces, por lo tanto, es positivo. No está malo. Bien. ¿Qué dice acá? Hemos conocido hasta ahora la relación entre los valores de las razones trigonométricas para ángulos positivos y negativos, ¿cierto? También hemos conocido los signos de las razones trigonométricas para ángulos en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Ahora vamos a obtener los valores de las razones trigonométricas para ángulos que se encuentran en el segundo, tercer y cuarto cuadrante y vamos a ver el tema. Dice acá, para ángulos mayores a 90 grados. ¿Estamos metidos dónde? Aquí. Ahora, si se dice, acá hay un ejemplo.
30 y 150 grados son ángulos suplementarios, ¿cierto? Tienen proyecciones en los ejes X e Y de igual medida. Ahora, la diferencia está en los signos. En la lección anterior tuvimos que los valores de las relaciones trigonométricas son 30 grados, ¿cierto? O sea, perdón, relaciones trigonométricas para 30 grados. Ahora, el valor absoluto de las razones trigonométricas para 150 son iguales a sus correspondientes para 30. Por lo tanto, los signos de cada razón para cada cuadrante están representados en el cuadro de la lección anterior. O sea, aquí estaban los signos. Están representados ahí para cada cuadrante. Entonces, acá dice que para 30 es raíz de 3 sobre 2. Con respecto al coseno, el seno es 1 sobre 2. La tangente es raíz de 3 sobre 3. Ahora, si se fijan bien acá, para la secante 2 por raíz de 3 sobre 3. La cosecante 2. La cotangente raíz de 3. Ahora, 150 grados pertenece al segundo cuadrante. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí con el seno y el coseno y la tangente? En el primer cuadrante siempre son positivas. En el segundo cuadrante, ¿qué pasa con el seno? Positivo, pero el coseno es negativo. Por lo tanto, la tangente me va a dar negativa. En el tercero, el seno es negativo porque estoy abajo, del lado de abajo del cuadrante. Y el coseno sigue estando en el mismo lado del lado de abajo del cuadrante, ¿cierto? Entonces me da todo negativo, pero por relación me da la tangente positiva, ¿cierto? Y en el cuarto cuadrante, ahí viene que el coseno está en el positivo porque me devolvió al otro lado del eje, ¿cierto? Y el seno sigue estando abajo en el negativo, ¿cierto? Porque es de 270 a 360 y la tangente me va a dar negativo. Entonces, para obtener los valores de las razones trigonométricas para 150 grados, combinamos los valores de las razones trigonométricas para 30 con los signos que tienen en el segundo cuadrante aquí. Por lo tanto, sí, pues si 150 grados están en el otro lado, está antes de 180. Entonces, me sigue que sigue siendo raíz de 3 sobre 2. Miren, ese, raíz de 3 sobre 2. Pero miren ahí, negativo. No se olvide, el coseno es negativo. Aquí el coseno es positivo. Entonces, para el seno, que me dice que es un medio, el seno en el segundo cuadrante, el seno sigue siendo positivo en el segundo cuadrante. ¿Se dan cuenta? ¿Quién dirá esto nomás? Entonces, por lo tanto, la tangente va a ser negativa. Ahí está. Miren la tabla de signos y miren abajo cómo queda representado. Aquí queda como raíz de 3, pero aquí queda como menos raíz de 3. Por lo tanto, la inversa de esto, ¿cómo quedaría? Menos 2 raíz de 3, 2 por raíz de 3 sobre 3, y la cosecante de 30 es 2, y aquí la cosecante de 150 sigue siendo 2. Y la cotangente, que daba, la cotangente como daba 30 raíz de 3, aquí es menos raíz de 3, porque la tangente sigue siendo negativa. ¿Okay? Bien, acá dice, observamos que en el segundo cuadrante el coseno y su inversa son negativos, seno y su inversa son positivos, tangente y su inversa son negativas. Ahora, ¿qué pasa acá con 45 y 135? Se vuelven a repetir. Entonces, si se fijan bien acá, lo que está haciendo es reubicar el radio. Si tengo este radio acá que me daba 45, y este mismo radio lo proyecto hacia acá, que en el fondo, si se fijan bien, debería de ser lo mismo acá, 45 debería ser acá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si este vale 45, ¿cuánto valdría este acá? 45. Me va a dar 180, por eso dice que son suplementarios. ¿Cierto? Por eso, a eso se refiere cuando son suplementarios. Entonces, por lo tanto, los valores que tengo para este ángulo los puedo repetir fácilmente en este ángulo. Lo que me hace cambiar son los signos. Eso es lo que me hace variar. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a estudiar. Entonces, lo mismo que pasaba para 30 y lo tomaba para 150. Ahora, son ángulos suplementarios y tienen proyecciones también en el mismo eje, muy X e Y. Por lo tanto, son lo mismo de la aplicación. Me voy acá para no hacer todo este tema.
Entonces, para lo que es 135, tomo los mismos valores del ángulo de 45. Entonces, el coseno de 45 raíz de 2 sobre 2. Seno de 45 raíz de 2 sobre 2 también. Por lo tanto, si lo llevo a la tabla 135, entonces el seno de 45 sería, en el segundo cuadrante, positivo. Pero el coseno, negativo. Por lo tanto, la tangente me va a dar negativa. Entonces ahí está. Todos los valores son iguales. Por lo tanto, la inversa del coseno y la inversa del seno son exactamente lo mismo, pero van a cambiar los signos. Y aquí está. Entonces, el coseno de 135 es menos raíz de 2. Por lo tanto, el seno de 135 es raíz de 2 sobre 2. Y la tangente de 135 es menos 1. Ahora, con la secante sería 135 es igual a menos raíz de 2 también. Y aquí sería la cosecante raíz de 2 solamente. Porque la cosecante es la inversa del seno. Y el lado del seno es positivo. Por eso me da positivo. Ahora, la cotangente es la inversa de la tangente. Es menos 1. Y acá también sigue siendo menos 1. ¿A alguien le salta duda por qué la tangente es menos 1 y la cotangente es menos 1? En el plano 2, en el cuadrante 2, Sí. Se dividió positivo, negativo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Exactamente, porque se invierten simplemente los valores, pero en el fondo la división de los signos, si tengo un signo negativo arriba o el signo negativo abajo y el otro positivo arriba, da exactamente lo mismo, porque esa relación me da igual como resultado negativo. Como coloque el signo en una división, no va a cambiar hasta cuando los dos sean iguales. Eso es simple. Por eso me pasa que es lo mismo. Bien. Con respecto a los 60 y 120, es exactamente lo mismo que va a suceder. Lo voy a dejar hasta ahí. Y aquí tienen la relación con respecto a todo esto. 120, 135 y 150 tienen el mismo tratamiento. ¿Sí? Necesitan simplemente analizar, tienen que analizar, masticar este tema, darle un poco más de vuelta a esto. Vamos a ver hasta dónde llegamos acá. Entonces aquí está de 30 y 210, saltamos a 210. O sea, está en el... Si es de 210, está en el tercer cuadrante. Si se fijan bien, tercer cuadrante vamos a trabajar con esto. El símil de esto. Y vamos a ver todo lo negativo. 225 grados, mira, obedece a la proyección. Mire, fíjense, ahí está la proyección del triángulo, el círculo trigonométrico. Mire, ese se proyecta hacia acá. Me da entonces un ángulo de 225. Entonces significa que parto del ángulo de 45 y está acá. Y aquí está 225 y el símil de 45. Pero ahí se va comportando por los signos, ¿cierto? Va variando los signos, nada más. Los valores son muy similares porque varían simplemente los signos. Ahora, va a 240, fíjense bien aquí, 240 se va corriendo un poquito y ese ángulo significa que si es 240, acá en el lado de acá serían 60 y acá daría los 40. Y aquí tengo lo mismo, ¿cierto? Lo que yo calculé para 60, ¿cierto? Lo tengo exactamente igual para 240, solo con diferente signo. Cuarto cuadrante, vamos a ver el mismo procedimiento del cuarto cuadrante. Si se fija bien, estamos acá. Y ahí ya cambia el tema. Entonces, si se fija bien, entre 30 y 330, ¿cuánto me da todo eso? 360, ¿cierto? 30 más 330 son 360. Bien. Entonces ahí dice, para el ángulo 330 tienen proyecciones los X, X e Y, igual medida para la proyección en el ángulo de 30, la diferencia está en los signos, nuevamente. Entonces, analicen muy bien estos términos, porque están dando una vuelta este tema. Ahora, 315 juega exactamente igual porque está acá en el cuarto cuadrante. Nuevamente, analicen los signos. Los signos en el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Porque en el primero, facilísimo, todo es positivo. No cambia nada. Pero sí me van a empezar a cambiar desde el segundo al cuarto cuadrante. Y tengo que ver qué variable es la que me maneja, qué eje es el que me va a cambiar el signo según el cuadrante. Si me voy al segundo cuadrante, ¿cuál es el eje que me estaría cambiando el signo? El coseno, ¿no?
Si me voy al segundo cuadrante, ¿cuál es el eje que me está cambiando el signo? El X. X. El X. El X. Por lo tanto, si me está cambiando el eje X, entonces de la trigonometría, ¿cuál es el que me está cambiando? Coseno. El coseno. ¿Ves? Yo lo asimilo. Si estoy cambiando el signo en el eje X, entonces el coseno me va a tener que ser negativo. En el segundo cuadrante. Entonces ahora si me voy más abajo, al tercer cuadrante, ¿cuál es el que me está cambiando? Los dos. Bien, porque estoy posicionado en el punto, proyectado en el eje X negativo, pero también estoy proyectado en el eje Y negativo. Entonces, por lo tanto, mi seno y mi coseno van a ser negativos. Y si me voy al cuarto, solamente el seno va a ser negativo porque el coseno es positivo. ¿Y eso? Si lo asimila, no va a tener ningún problema. Lo más probable es que en la prueba se saque un 3. Eso está bien. Ya, para 60, 300, ahí nos da 360, ¿cierto? Seguimos estando en el cuarto cuadrante. Y aquí están los ejercicios para hallar el valor de la expresión elevada. Viene todo lo que son exercises. ¿Y eso para qué sirve? Sí, ejercicios para desarrollar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a partir haciendo ejercicio ya el día miércoles, viernes y sábado. Toda esa semana ejercicios. Sí, toda esa semana ejercicios. El lunes vamos a Si van a recuperar el lunes, me tienen que avisar para pedir la sala. ¿Quieren recuperar el lunes? Por eso, ojo, por eso le digo, si no están de acuerdo, yo esa semana igual voy a hacer ejercicio. No vuelve la persona por su Ahora, ojo, eso también, qué bueno que toco el tema. Antes que terminemos el técnica, por favor. Ese día que estoy debiendo yo, lo podemos recuperar igual para cuando ustedes tienen inconveniente. Ustedes saben que la prueba que viene es más difícil, podemos ocuparla el día lunes también para practicar. Ningún problema. Sepan sí que el día lunes es el que tengo disponible para recuperación siempre. Porque no se olviden que el martes, miércoles, jueves y viernes estoy Podemos hacer un patrón ahí evalúen ustedes, pero sí la próxima semana